Hola iglesia, qué alegría verte aquí. Si es tu primera vez conectándote, queremos decirte algo desde ya. No estás aquí por casualidad. Dios siempre usa un momento, una palabra, un mensaje para hablarte directo a tu corazón. Antes de entrar a la prédica de hoy, queremos contarte algo súper importante. Nuestra iglesia no se vive solo los domingos, se vive toda la semana. Los martes a las 7 p.m. tenemos un espacio precioso, un espacio asombroso con la pastora María llamado Entre Sorbos y Versículos. Un tiempo íntimo, profundo, donde hay conversaciones reales, preguntas honestas, Biblia abierta y corazón dispuesto. Si te gustan los espacios donde se pueda pensar, sentir y crecer, ese es tu lugar. Los miércoles a las 7 p.m. tenemos con el pastor César Edificados en la Palabra. Aquí no solo leemos la Biblia, la escudriñamos verso por verso, contexto, enseñanza, fundamento. Si quieres crecer firme, entender lo que crees y por lo que crees, este espacio es para ti. Los jueves a las 7 p.m. tenemos a Yesenia Rosales con Fe en Voz Alta. Un espacio fresco, juvenil, dinámico, donde aprendemos a vivir nuestra fe sin miedo, con una convicción y claridad en medio de esta generación. Y los domingos a las 7 p.m. tenemos algo especial, Herederos, con Inés y Melizabeth Abreu. Estamos aprendiendo paso a paso el libro de Éxodo, no superficialmente, sino entendiendo cómo esa historia también habla de nosotros hoy. Así que ya sabes, no solo vengas a recibir el domingo, conéctate toda la semana por YouTube. Ahora sí, prepara tu corazón, abre tu mente, toma apuntes, porque la palabra que viene hoy puede marcar un antes y un después. Comencemos. Iglesia maravillosa, después de haber adorado a nuestro Padre Celestial con todo nuestro corazón, ahora vamos a recibir su preciosa palabra que Él ha preparado para cada uno de nosotros y podamos gozarnos y fortalecernos, porque eso es lo que quiere nuestro Padre en esta temporada de nuestras vidas. Así es que vamos a ese versículo base para esta serie de 2 capítulos, sentado en lugares celestiales. Efesios 2:6. Pues nos levantó de los muertos juntos con Cristo y nos sentó en Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Inclina tu rostro que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey, hoy venimos una vez más a tu presencia y queremos permanecer en tu presencia con nuestros corazones desbordando de gratitud hacia ti, porque sabemos, Padre, que a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nos ha entregado muchos beneficios espirituales para que podamos vivir en una vida victoriosa, porque estamos en una posición de victoria. Y eso es gracias, Padre. Gracias, precioso Rey. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Capítulo 2. Gobernando sobre las circunstancias. Iglesia, es fundamental poner las bases sólidas en nuestras vidas espirituales para que cuando vengan circunstancias complicadas y pueda venir esos remesones de esos sismos espirituales a la cual podamos vivir, pero cuando la base está allí firme, en esa palabra poderosa, en esa inmutabilidad de la palabra, podamos permanecer siempre firmes como quiere nuestro Señor. Es por eso que quiero poner algunas otras bases fundamentales que debemos de recordar primero. ¿Cuándo me encuentro sentado en lugares celestiales? Yo voy a tener el privilegio, porque es un privilegio, iglesia, de estar sentado en lugares celestiales cuando primero recibo a Cristo en mi corazón. Tú que me estás escuchando a través de este video, si todavía
no has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida y hacerle tu Salvador personal, entonces es necesario que escuches esta enseñanza y la anterior para que te puedas dar cuenta que estar en Cristo es tener una vida de privilegio porque Él nos lleva a sentarnos a lugares celestiales. Es por eso que este fundamento que quiero colocar allí en tu corazón es que para tener ese privilegio debemos de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Allí es el inicio del movimiento poderoso de la gracia maravillosa, esa gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, que empieza a ser derramado a través de nuestro Padre Celestial para dar el paso de la fe, porque Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Y así, con ese inicio, podamos lograr estar unidos a Cristo. Al estar unidos a Cristo, vamos a ser esos hombres y mujeres que disfruten espiritualmente esa victoria total, esa victoria inquebrantable en nuestra vida espiritual y movernos en la autoridad y el poder que el Señor nos delega, nos entrega. Y así podremos disfrutar, estar sentados en lugares celestiales. Luego de abrazar este precioso fundamento y que se haga realidad en tu vida, esta promesa maravillosa de estar sentado allí, en ese lugar de privilegio, está respaldada esta promesa y este fundamento en el versículo que acabamos de leer. Me encanta mucho cómo Pablo empieza a desplegar esa maravillosa revelación y nos empieza a mostrar a la luz de la palabra que somos conducidos a un desfile triunfal para que tú y yo, amada iglesia, podamos tener una visión y una vida experimental de victoria. Porque tú tienes, y quiero que sepas, y quiero que sea enraizada en tu corazón, que tu posición es de victoria, iglesia. Esa victoria absoluta en Cristo, que es una realidad inquebrantable en nuestras vidas. Donde debemos declarar en cada momento que somos más que vencedores, porque ya no luchamos por la victoria, sino que luchamos desde la victoria que es en Cristo Jesús, porque Él la ganó en la cruz del Calvario. Entonces, tú y yo declaremos juntos que tenemos una posición de victoria por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo anterior habíamos desarrollado 3 puntos fundamentales. La primera es estar sentado. La segunda es entender qué cosa es los lugares celestiales. La tercera era que tenemos una posición de victoria por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a desarrollar 2 puntos más que nos van a ayudar a comprender que en nuestras vidas, en Cristo, es que vivimos de victoria en victoria gracias a ese trabajo maravilloso, a ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Entonces estamos ingresando al punto número 4. Descanso en la promesa
que está sujeta al pacto. ¿Cómo yo y tú podemos descansar en una promesa, en las promesas espirituales maravillosas en nuestras vidas, y que cada una de ellas están sujetas al pacto, a ese pacto maravilloso, inquebrantable, a ese pacto sempiterno, inquebrantable, eterno? Esto de descansar en la promesa de Dios, cuando te dice, descansa en la promesa de Dios, cuando puedes estar viviendo situaciones complicadas en la vida, donde se empieza a alborotar las emociones, los sentimientos, y tienes una carga emocional muy fuerte en la que puedes estar viviendo, allí se puede visualizar en nuestras vidas que no estamos descansando en la promesa maravillosa que está sujeta al pacto. Y cuando nos empieza a mostrar a la luz de la palabra, cuando nos dice, descansa en la promesa, no se refiere, amada iglesia, que debes estar tirado en tu cama, a piernas sueltas, descansando allí, reposando, a lo que se refiere que descansemos en la promesa. No se está refiriendo a eso. Nos está diciendo que descansar es algo más profundo, a la cual vamos a ir disgregando poco a poco, a la luz de la palabra, poniendo esos fundamentos que nos va a ayudar a comprender a través de estos términos griegos a la cual está puesto en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es katapausis. Katapausis. ¿Qué significa? Katapausis significa en griego un descanso, un reposo. Pero que va unida a otra palabra que significa evangelia, que significa promesa. Descansa, reposa en la promesa. Ambos están reflejando un estado de confianza absoluta en la fidelidad de Dios. Cuando nos dicen que nosotros descansamos en la promesa de Dios, nos está diciendo que descansemos en la confianza. En otras palabras, confía en el Señor, en su promesa, en su fidelidad, en su palabra. En cada área o en cada batalla espiritual a la cual puedas estar atravesando en este tiempo. Esta palabra griega, katapausis, significa hacer parar, poner fin a la actividad o cesar en el esfuerzo. Nos está diciendo, un momentito, deja de que tus emociones y sentimientos se alboroten, porque tú no vives por emociones y sentimientos, que esa no es la guía correcta para nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a descansar en los fundamentos básicos que están ligadas a la palabra poderosa, a esa palabra viva y eficaz que está en movimiento y que nos ayuda para que tú y yo podamos reposar, descansar en esa palabra, no en tus emociones y sentimientos. Es por eso que en el libro de Hebreo está establecida en el 3 y en el capítulo 3 y 4, que nos está hablando y que esto representa un reposo espiritual, donde debe de recaer en cada hijo de Dios
dejando de esforzarnos y justificarnos con nuestras propias fuerzas. Es que aprendamos a descansar en la obra consumada en Cristo allí en la cruz. Cuando tú quieres hacer las cosas con tus propias fuerzas, a tu manera, entonces empieza a venir el agobio, empieza a venir el cansancio emocional, físico. Entonces significa que a la luz de la palabra tenemos que empezar a darnos cuenta, ¿realmente estás reposando? ¿Estás descansando en el Señor? ¿O estás queriendo resolver los problemas a tu manera? En Hebreos 4:1 nos dice lo siguiente: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llega a alcanzar. Esta palabra nos debe de llevar a parar, poner una pausa un momento en nuestras vidas y poder darnos cuenta, ¿qué estamos haciendo con nuestra propia vida? ¿Cómo estamos conduciendo nuestra familia, nuestro matrimonio? O quizás, ¿cómo estamos llevando nuestra vida cotidiana en el trabajo o en el ministerio que el Señor te ha dado? ¿Estás llevando, conduciendo con tus propias fuerzas, donde todo es un asunto emocional? ¿O realmente estás descansando en la promesa de Dios que está sujeta al pacto? Pablo empieza a destacar algo importante en nuestras vidas: que la promesa de entrar en un reposo permanece hasta el día de hoy. Cuando utiliza esta palabra, este verbo, kataleipo, es dejar atrás, para indicarnos que la promesa sigue disponible para un hijo de Dios y que tenemos que aprender a descansar en cada momento de nuestras vidas y dejar atrás la vieja naturaleza para que empieces a reposar espiritualmente en su preciosa palabra, en su preciosa promesa. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos haga comprender, para que nos abra los ojos de nuestro entendimiento y darnos cuenta que realmente estamos reposando en su promesa. En 2 Corintios 1:20 dice lo siguiente: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro resonante amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria, siempre para su gloria. Aquí nos afirma que todas las promesas evangelía de Dios son en Cristo sí y un amén resonante. Esta palabra significa un anuncio, un mensaje, un compromiso formal mediante cual Dios garantiza otorgar algo bueno, saludable, perfecto para nuestras vidas. Es por eso que nos dice en el Evangelio de Mateo 11:28, luego Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les haré descansar.
palabra atesoremos en nuestro corazón para que sea experimental en nuestras vidas esta promesa que ya ha sido otorgado para cada uno de nosotros. Jesús nos dice, yo les haré descansar. Empieza a mostrarnos que en Él somos aliviados de toda esa carga emocional, pero también de una renovación de fuerzas y un reposo en Él para que podamos disfrutar cada uno de esos beneficios. Es necesario que tú y yo abracemos esas promesas y aprendamos realmente a descansar en Él, que cada una de esos beneficios están sujetas al pacto. Iglesia, aprendamos a disfrutar con absoluta certeza y paz que nuestro Padre Celestial se ha comprometido legalmente y eternamente a cumplir su palabra. Por eso es necesario aprender a vivir una vida experimental con Él, unido a Él. Porque su palabra nos enseña que una cosa son los acuerdos humanos que podrían existir y que muchas de ellas no se cumplen, no se respetan. Pero nuestro Padre Celestial, cada promesa, cada beneficio espiritual está sujetado al pacto, que es nuestra garantía para el cumplimiento de cada una de ellas. Y así, con esa confianza absoluta, podemos disfrutar todo lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, porque nuestro Padre nos ha puesto delante de nosotros esa gracia maravillosa, y Él no miente, y Él no falla, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él dijo. Para Él es un resonante sí, y para nosotros un resonante amén. Porque el pacto eterno nos trae seguridad a nuestra vida. A un hijo de Dios le tiene que traer seguridad, porque está cimentada ese pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y Él es el mediador del nuevo pacto que nos garantiza esas bendiciones y esos beneficios inquebrantables que está a la disposición de ti. Descansa, iglesia, en esa promesa que está sujeta al pacto. En Deuteronomio 7:9 nos dice lo siguiente: reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Hay una historia que quiero, para poder ilustrar y comprender esta porción de la enseñanza, una historia del gorrión y la tormenta. Un granjero estaba observando a una pequeña gorrión que estaba allí en medio de la tormenta terrible que estaba azotando en ese lugar, en ese pueblo. Mientras el viento recio empezaba a rugir, con esos truenos que empezaban a golpear con fuerza, el pajarito no volaba desesperadamente intentando detener la tempestad y querer alzar sus alas, sino que simplemente este pajarito empezó a acurrucarse en el fondo de su nido. Cerrando sus ojos, empezó a descansar, confiando en que la rama que la sostenía no se rompiera.
¿Qué nos enseña esta historia? Las tormentas en la vida cotidiana, que son los problemas, las dificultades que se presentan, cualquier tipo de dificultad, la incertidumbre que se levanta en nuestras vidas, o el agotamiento que pueda vivir, a la cual enfrentamos quizás día a día en nuestras vidas, es la tormenta, la cual explico de este gorrión. Pero el nido representa la fidelidad de Dios y sus promesas. Porque estas promesas son incondicionales. Está basada en la fidelidad de Dios, que Él cumple con cada promesa de generaciones tras generaciones, independientemente de nuestras debilidades o de las situaciones en las que podamos estar, porque es pura gracia. Porque Él empieza a desplegar su gracia a favor de cada uno de nosotros. Y este fundamento nos asegura que pase lo que pase, su gracia siempre permanece a nuestro favor, porque está ligado al pacto. Descansemos en la promesa que está sujeta al pacto. Aprendamos a confiar plenamente en que tenemos un Padre eterno, ese Padre de las luces, que no hay sombra de variación en Él, que Él siempre cumplirá lo que se compromete con cada uno de nosotros, porque todo está basado en su fidelidad. Por ejemplo, ponemos que Él nos dice que Él nos perdona y nos restaura, lo que menciona en 1 de Juan 1:9. Dios se compromete a perdonar nuestras faltas, nuestros pecados, en todo momento y en cada instante. Pero ahí está sujeta a algo, que la condición es que tú confieses tu pecado, para que el pacto cumpla su función. Esa es nuestra garantía. Otro punto. El punto 5, iglesia. Tengo autoridad para gobernar sobre las circunstancias. Estoy sentado en lugares celestiales. Comprendo que estoy en mi condición de posición de victoria por el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Empiezo a descansar en la promesa que está sujeta al pacto. Y entonces me empiezo a mover en esa autoridad que me ha dado para que empiece a gobernar sobre las circunstancias. Porque todo es originado en el mundo espiritual. Claro que tú y yo tenemos autoridad. En el Nuevo Testamento nos dice, para comprender un poco más la palabra griega, que es la clave de autoridad, es exousia. Esta palabra no significa una fuerza bruta, sino significa el derecho. Y apunta bien en tu corazón que ingrese eso, pero también allí en tu apunte, para que puedas recordar cuando vienen las batallas difíciles en nuestras vidas. Esto no es una fuerza bruta, sino es el derecho, el privilegio, la jurisdicción legal para actuar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos ha entregado esa autoridad delegada. Así como existe un embajador
natural, que tiene la autoridad de su país de origen para representar cuando tenga que ir a otro lugar. De la misma manera, nosotros tenemos autoridad delegada que nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo para que tú y yo podamos caminar en esos lugares celestiales, hablando y declarando que el reino de los cielos ha llegado a nuestras vidas, que el reino de los cielos ha llegado a nuestra familia y podamos gobernar las circunstancias con la autoridad delegada que viene directamente del cielo. Es por eso que Jesús, nuestro amado Rey, en el Evangelio de Lucas nos decía, en el Lucas 10:19, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Aquí nos está hablando sobre la victoria, sobre la posición a la cual estamos. Esa autoridad exousia para hollar serpientes y escorpiones sobre las fuerzas del enemigo, nada nos va a dañar. Además nos dice este término griego, que es fundamental, que explica nuestra posición en Cristo. En el capítulo 1 habíamos dicho que nuestra posición en Cristo es una posición de victoria. Desde esa posición de victoria es que empezamos a gobernar las circunstancias de nuestras vidas. Además nos dice la palabra dunamis, que es traducido como poder. Iglesia, como poder. Ese poder que viene directamente del cielo. Esa habilidad, esa destreza, esa capacidad para gobernar en medio de las circunstancias. Esa fuerza poderosa que viene como dinamita para enfrentar los desafíos y las circunstancias más difíciles de nuestras vidas. Es la fuerza, es la capacidad para ejecutar lo que está otorgado en esa autoridad que Él te ha dado. Es por eso que nos dice en Efesios 1, del 18 al 20, algo maravilloso que quiero que esté atesorado en tu corazón. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Los que creemos en Él, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. ¡Qué maravillosas promesas! Qué maravillosas promesas que debemos descansar y que están sujetas al pacto para que te levantes con autoridad y puedas gobernar en medio de las circunstancias. Otra palabra que nos ayuda a acuñar para que puedas entender en su conjunto y puedas tener la expansión del conocimiento revelado y puedas pararte firme en cada situación. Kratos, que se refiere dominio, majestad, poder. Pablo empieza a hablar
de la superinminente grandeza de su poder, Kratos, para nosotros. Como hijos de Dios, tú tienes el derecho moral y espiritual respaldado por el poder infinito de Dios, ese poder dunamis, ese poder Kratos, para que tú puedas gobernar sobre las circunstancias del pecado y de las tinieblas, de los desafíos que se presentan en nuestras vidas. Iglesia, es tiempo de poner en acción cada promesa. Iglesia, es tiempo de pararnos firme en la autoridad que el Señor nos ha dado. Iglesia, es tiempo de sentarnos a gobernar las circunstancias. Pero también es tiempo de reposar en las promesas de Dios. Porque esa autoridad delegada por Cristo para gobernar sobre las circunstancias y sobre toda fuerza del enemigo, nada nos puede dañar. Nada nos daña. Porque esa autoridad se fundamenta en tu identidad en Cristo Jesús. Para que tú puedas ejercer esa autoridad espiritual de una manera práctica, experimental en tu vida, tenemos que aprender a reconocer primero tu posición. Iglesia, reconozca tu posición en Cristo, que estás sentado en Cristo, con Cristo en lugares celestiales, por encima de cualquier principado o por encima de cualquier circunstancia. Para comprender tu autoridad, tienes que hablar con fe. Como nos dice en Marcos 11:23. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Jesús nos enseña que puedes decirle a la montaña, a tu problema, a esa situación, hablarle con firmeza y con autoridad, y se moverá. Pero nos advierte, nos exhorta que no dudemos en nuestro corazón para que pueda suceder. Es por eso que otra de las condiciones es que permanezcamos firmes. Descansemos firmes en su promesa. En Santiago 4:7 dice, así que humíllanse delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La autoridad empieza a funcionar cuando nos mantenemos alineados, iglesia, alineados a la voluntad de Dios. Y así tendremos esa fuerza inquebrantable que nos muestra a la luz de su palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y así podremos resistir, permanecer en paz frente a cualquier adversidad que se presente en nuestras vidas. Con esa identidad y con esa posición que Él nos ha dado en Cristo, una posición especial. Tu autoridad no viene de tus propias fuerzas, iglesia, sino de estar unida a Cristo. Porque toda potestad en los cielos y en la tierra ha sido entregado a Cristo. Es por eso que tu autoridad, para que tú empieces a gobernar aquí en la tierra, su origen, iglesia, su origen no es natural. Su origen es espiritual, porque todo es
espiritual. Hoy te digo que te mantengas firme. Manténgate firme. Y el reino de los cielos en tu entorno, que se mueva dinámicamente, poderosamente, dunamis, kratos, para que se pueda desarrollar esas habilidades y empiezas a ajustar tus velas en lugar de simplemente luchar contra la marea. Hay una historia que quiero contarte. Esta historia del capitán Elías y la tormenta. Elías era el capitán del Alba, un antiguo barco mercante que navegaba hacia el puerto. En medio de su travesía, los cielos se empezaron a oscurecer y una tormenta imprevista empezó a azotar el océano. Y que cada vez esas olas eran más intensas y empezaban a golpear una y otra vez. La cubierta y la tripulación entró en pánico, gritando que el viento y la corriente los estrellaría contra las estructuras rocosas que había en ese lugar donde se encontraban. En ese instante, el primer oficial le rogó a Elías que ordenara remar con todas sus fuerzas contra el viento para mantener el rumbo a donde se dirigían. Sin embargo, Elías sabía que luchar frontalmente contra la tormenta solo lograría el destrozo total del barco y el agotamiento de todos los hombres que estaban allí trabajando en ese momento. Entonces, en lugar de eso, Elías observó atentamente la dirección del viento y dio una orden que empezó a desconcertar a todos los que estaban en ese lugar. Empezó a ajustar las velas y cambiar el ángulo. En vez de ir en línea recta hacia su destino, permitió que el barco se inclinara con fuerza del viento, navegando en zigzag, utilizando la misma energía de la tormenta para ganar velocidad y rodear esas estructuras rocosas. Gracias a su decisión, el Alba, este barco, no fue destruido. Aunque llegaron unas horas más tarde y tomaron una ruta más larga, el barco y la tripulación llegaron a salvo al puerto donde era el destino final. ¿Qué aprendemos de estas lecciones para que aprendamos a gobernar las circunstancias en las que nos encontramos en ese momento? En Romanos 8:37 dice lo siguiente: claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Iglesia, cuando tú miras que el barco, que es tu familia, tu matrimonio, tu ministerio, tu trabajo, se han levantado vientos recios, hay una promesa a la cual tú debes de recordar inmediatamente: que nuestra victoria es absoluta en medio de Cristo. Es por eso que nos dice que cuando estamos en esa situación en Santiago 4:7, así que humíllanse delante de Dios. Humíllanse delante de Dios. Iglesia, humillémonos para que podamos resistir esos vientos recios. No luchemos con algo que no podemos controlar, iglesia. El viento que puede ser la crisis, los imprevistos que se presentan en nuestras vidas,
o acciones de otros que perjudican nuestro matrimonio, nuestra vida. Todas esas cosas están fuera de nuestro control. A veces queremos resistir por orgullo, por terquedad. Lo único que conseguiremos es desgastarnos, ya sea físicamente, un desgaste emocional y muchas veces un cansancio espiritual. Pero el Señor nos dice que cuando estamos en esas circunstancias, la mejor batalla a la cual podemos vencer es humillarnos delante de Dios. En Colosenses 3:15 dice lo siguiente: y que la paz que viene de Cristo gobierne en nuestros corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Ajustemos las velas. Iglesia, ajustemos las velas de nuestro barco. Ajustemos nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras perspectivas de ver la situación en nuestras vidas. Ante cualquier situación adversa, siempre es bueno preguntarnos: ¿cómo puedo usar esta situación que estoy viviendo a mi favor o a favor de mi familia y no adaptarme a esas circunstancias? ¿Cómo puedo hacer que esta situación, que las aguas están tan movidas, que el barco de mi familia está tan movida, que probablemente se pone en peligro, pero cómo puedo hacer que esta situación se torne a mi favor, a favor de mi familia, a favor de mis hijos? Esta situación, iglesia, cuando los vientos recios empiezan a mover el barco, me sirve para que yo pueda crecer, para crecer espiritualmente, para enraizar profundamente las promesas que están ligadas al pacto. Y así podré madurar espiritualmente. Otros quieren o toman la decisión de quedarse atrapados en medio de sus circunstancias. Pero hoy te quiero recordar, iglesia, que si tú estás atrapado en las circunstancias difíciles de tu vida, en la que puedes estar batallando en tu salud, en la economía, en el quebranto de tu matrimonio, en que tus hijos quizás están batallando en cosas muy difíciles y complicadas, te quiero recordar cuál es tu posición en Cristo. Tu posición en Cristo es victoria, y victoria absoluta. Esa es una realidad. Esa es una verdad absoluta, para que tú y yo ajustemos las velas y aprendamos a ajustar esas decisiones, esa actitud a la luz de la palabra. Como nos dice en Romanos 8:28, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que los aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Sí. Quiero que te enfoques en el destino y no te enfoques en el clima, en la situación en la que puedas estar viviendo en este momento. Elías no perdió de vista el destino final, el puerto donde tendría que llegar. Esas circunstancias difíciles, porque solo fue un evento temporal, no era una situación final de su viaje. Es por eso que hoy, iglesia, en su conjunto con las familias, enfoquémonos en el propósito maravilloso
y no en las circunstancias temporales. Como nos dice en Filipenses 3 y 14 lo siguiente: no, amados hermanos, no lo he logrado todo, pero no me concentro únicamente en eso, olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Así abrazo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, iglesia, que hoy tomes el timón, porque eres ese capitán de tus respuestas emocionales. Eres el capitán de tus acciones y de tus decisiones que deben estar alineadas a la voluntad del Padre. Elegir la aceptación, elegir las estrategias y la guía de Dios nos podrá llevar a ese camino con poder y tendremos la victoria absoluta e inquebrantable. Sí, inquebrantable. Porque nuestro Padre Santo nos ha llevado a sentarnos en esos lugares celestiales para gobernar desde esa posición de victoria absoluta, no con nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. En Romanos 12:2 dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Tome el timón. Tome el timón de esas acciones, de esas decisiones, de esas emociones, y sométala a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Porque en Lucas 8:24 nos dice lo siguiente: entonces despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, maestro, vamos a ahogarnos. Jesús se levantó y regañó al viento y a las olas. Entonces cesaron todo, quedó en gran calma. Iglesia, estás sentado en lugares celestiales. Está la promesa maravillosa que está sujeta al pacto. Tienes victoria desde la condición de victoria. Es que el Señor te da la autoridad para gobernar sobre las circunstancias. Tu Padre, mi Padre, es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. La fe que Él ha activado por su bendita gracia te lleva a estar en esos lugares celestiales. Y quiero que me escuches bien lo que voy a decir. La fe que Él ha inició por su gracia maravillosa, por esa sustancia especial que viene directamente del cielo, te ha llevado a estar sentado en esos lugares celestiales. Es por eso que Pedro empezó a caminar sobre la palabra recibida, sobre esa palabra con la autoridad que tiene. Él empezó a caminar sobre las circunstancias, coronado de favores. De igual manera, iglesia, recibe estas preciosas promesas
esa preciosa palabra dinámica que se pone en movimiento. Actívala por fe, esa palabra que tiene poder y que es dinámica, para que puedas vivir y aprendas a gobernar las circunstancias de tu vida con el poder que nuestro Señor Jesucristo te ha delegado. Pero quiero recordarte algo. Que el carácter que se forma en medio de las circunstancias te va a sostener en esos lugares celestiales. Él es el iniciador de la fe, que te activa y te lleva a sentarte en un lugar celestial. Pero el carácter, la formación de tu carácter, te va a sostener allí en esos lugares celestiales. Abraza la palabra, atesórala en tu corazón y ponla por obra. Como dice en Filipenses 1:9, les pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y sigan creciendo en el conocimiento y en el entendimiento de su preciosa palabra. Iglesia, por su gran amor, nuestro Padre nos ha llevado a ese lugar de privilegio, a ese lugar espiritual de privilegio, sentado en lugares celestiales, para que tú y yo podamos disfrutar esa posición de victoria por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y así aprendamos a descansar en esa promesa que está sujeta al pacto. Y así cada uno de nosotros podemos ponernos en la autoridad que Él nos ha dado, en la posición que Él nos ha dado para gobernar sobre las circunstancias. Es por eso que te digo, iglesia, en este día, ajusta las velas. Ajusta las velas. Ajusta tus decisiones, las circunstancias, tus emociones. Ajústalas a la voluntad del Padre. No luches con tus propias fuerzas. Enfócate en el destino final. Enfócate en ese propósito que Él te ha dado, no en las circunstancias. Toma el timón, porque Cristo está ahí en tu barca para tener autoridad. Pide dirección. Descanse en esa promesa. Y que la gracia de Dios siga derramando en tu vida. Te pido que inclines tu rostro, que vamos a orar. Precioso Padre, maravilloso Rey. Gracias, papá, porque siempre eres bueno y fiel, Padre. La inmutabilidad de tu palabra que resuene en nuestros corazones, Padre. Gracias por llevarnos a ese lugar de privilegio, Padre, de estar sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias, papá, por esas promesas maravillosas, que todas ellas han sido originadas por ti, Padre, en el mundo espiritual. De allí viene todo, Padre.
y que cada una de ellas está sujeta a tu pacto, que es la garantía del cumplimiento de cada una de ellas. Y muchas de ellas ya han sido cumplidas, Padre. Y las otras son un hecho absoluto. Es una victoria absoluta, Padre. Gracias, papá, porque nos ayudas a sostenernos en los tiempos más difíciles, Padre, echando raíces profundas de cada promesa tuya, para pararnos firmes, con corazones humildes, Padre, sabiendo nuestra condición de victoria. Y desde allí peleamos, no para la victoria, sino desde la victoria que tú nos entregas, amado Rey. Gracias. Gracias, papá, por toda tu obra maravillosa, amado Rey. Gracias por tu sangre preciosa que selló el pacto. Gracias, papá. Bendito seas por siempre. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Familia, gracias por quedarte hasta el final. Creemos profundamente que cada mensaje que compartimos no es solo un contenido, es semilla. Y una semilla puede transformar una vida. Si esta prédica te habló, te confrontó, te edificó, no te lo quedes solo para ti. Compártela. Puede ser exactamente lo que alguien en tu lista de contactos necesita escuchar hoy. También puedes apoyarnos dándole like al video, comentando, interactuando. Eso nos ayuda a que el mensaje llegue mucho más lejos. Y si Dios pone en tu corazón sembrar en este ministerio, puedes hacerlo a través de nuestras donaciones. Cada aporte nos ayuda a seguir creando espacios, enseñanzas y contenidos que edifiquen vidas dentro y fuera de la iglesia. Recuerda que no caminamos solos, somos una familia, somos una comunidad. Nos vemos esta semana en cada uno de nuestros espacios. Así que, sin más que decir, que Dios los bendiga.